tal a todos? Bienvenidos a un episodio más de Paramedicazos. Hoy tenemos un súper invitadazo de honor. Carlos Casillas, director del Club de Querétaro, invitadazo. ¡Fuerte el aplauso! Bueno, Charlie, pues mucha gente te ubica como el director del club, como amigo aquí, todo Querétaro te conoce, y hay muchas personas que te ven por congresos, por las fotos, etcétera, y pues quieren saber quién es Carlos Casillas. Preséntate, ¿quién es Carlos Casillas? ¿Qué tal? Pues yo soy Carlos Casillas Cuellar, soy licenciado en publicidad, esa es mi carrera base. Tuve la oportunidad de estudiar, pues, programa de entrenamiento de técnico profesional básico, como la gran mayoría, en una institución voluntaria. Después tuve la oportunidad también, a través de una beca internacional, de irme a formar al Community College en Houston. Hice los dos programas que había en ese momento ahí, que era el de técnico básico y el que en ese momento era el internet. Estamos hablando de 1998, por ahí. Todavía no me pensaba. Sí, no, todavía no estabas planeado. Entonces, ¿1900 qué? 98. 98. Y ahí mismo tomé, en ese tiempo, el International Boarding apenas estaba como conformando. Entonces los cursos de cuidados críticos, de avanzado, de paramédico de vuelo, estaban como apenas en algunos estados de Estados Unidos formándose. La asociación de paramédicos de vuelo tampoco todavía estaba bien conformada, aunque ya existía. Pues todo dependía del Registro Nacional de Técnicos en Emergencia. Entonces había cursos en Houston específicamente, que varias personas de Querétaro participaron ahí, que hoy ¿Y nada más fueron de Querétaro, no había otros estados? No, éramos dos personas de Querétaro nada más. Una que desistió en el camino y yo que me quedé ahí viviendo en una estación de bomberos. Literal, Literal viviendo en una estación de bomberos, porque la persona que nos becó tiene una agencia de entrenamiento allá que se llama Emergency Care Training Agency. El buen Bob Villarreal, que muchos en México lo conocen, en Querétaro principalmente. Me suena muchísimo. Él tiene esa agencia, ya es una persona muy mayor, pero es un gran tipo. Si algún día ves este podcast, saludos, Bob. Él fue muy impulsor de los paramédicos en México y venía muy seguido a dar cursos acá. Entonces, él me consiguió la estancia en una estación de bomberos y ahí viví y ahí trabajé. Y pues yo trabajaba con los bomberos para poder sostenerme allá, porque yo no llevaba más que una y estudiaba en las mañanas, trabajaba con los bomberos y en las tardes al principio tomaba el programa, después me cambiaron el horario y en las mañanas iba al programa y en las ¿Dónde era tardes- eso? Se llama Community College, cerca de Era en la universidad, no era en la estación. No, en la estación los Community College, haz de cuenta que son como los Conalepos acá. Son como... No creo. Fue como un tipo YMCA, o sea, este tipo de escuelas comunitarias donde se abre el entrenamiento para en muchas áreas. Pero bueno, ahí podías hacer hasta carreras en finanzas y cosas así, ¿no? Y tenían muy buen nivel. Y muchos se formaban ahí. Y después, pues, te preparaban para el registro nacional y hacías tu examen del registro nacional. Y después no tenías la residencia permanente y entonces no puedes quedarte. Qué feo. Pero bueno, pues dices que capacitas allá. Pero entran hasta allá, entonces, y en ese momento las leyes de Estados Unidos estaban un poco más abiertas. Entonces todas tus prácticas te permitían ir a hospitales, te permitían subirte a las ambulancias, te permitían... Sí no podías hacer mucho, pero sí veías, ¿no? Pero sí tocabas un paciente. Sí, claro, totalmente. Entonces... ¿Y pues, te tocaron los ojos y tus ojos? Sí, me tocó ver pacientes heridos por arma de fuego. Houston es una de las ciudades, en ese tiempo era la ciudad con más heridos por arma de fuego que no estaba en guerra, o sea, que no fuera una ciudad de guerra. Entonces, junto con nosotros había practicantes del US Army. O sea, de repente subía contigo un soldado que era paramédico y como había muchos incidentes de heridos por arma de fuego, entonces sí había mucho calibres grandes, sumado a que la ley en Houston históricamente te permite proteger el arma de fuego, ¿no? Entonces, más las condicionantes de la seguridad de si tú a una persona le dices 3 veces detente y estás amenazado, puedes disparar. Entonces la incidencia era muy alta, ¿no? De heridos por arma de fuego.
Entonces sí, nos tocaron muchos pues, así, accidentes vehiculares en todo Texas. Yo creo que al día de hoy Las todavía carreteras. su némesis, los highways son un gran tema. Entonces, sumaba que yo creo que el ámbito hospitalario en Texas tiene como mucho flujo, o sea, sí, me hierve mucho. Entonces, pues además, bueno, a lo mejor es nuestra ciudad más próxima, nuestro estado más próximo a México, donde los mexicanos tienen más posibilidad de Oye, Charly, luego de ahí, ¿qué pasó? Ya te capacitaste en Texas, te regresas. Regresé aquí, tomé un curso de transportación aeromédica allá con el Hospital Herman, que duró como 3 semanas. Y llegué aquí y lo primero que hice llegando a Querétaro fue pues entrar a la universidad, porque pues era la casa, ¿no? Había que ¿Cuántos cumplir. años tenías? 19 años. Uy, ¿ya te habías capacitado en Estados Ya Unidos? regresado. Ya traía la por experiencia ya de allá. Entonces, cuando llego acá, pues ahora había que pagar los platos rotos de estar allá. Entonces, tuve que trabajar y estudiar, y en una de las cosas que trabajaba era en el Hospital Ángeles, en una empresa que se llama Sabum, que era Sistema Avanzado de Empresas Médicas, que era, pues yo creo que la única empresa en ese entonces que hacía transporte de cuidados críticos, medicalizados además, porque transportamos con médicos internistas o con cardiólogos. Y ahí fue donde tuve la primera experiencia de vuelo con un paciente cardiópata que se voló, que fue la primera vez que se usó el helicóptero, el queretano, que ya que hoy ya no pertenece a los activos del gobierno del estado. Trasladaron un paciente cardiópata al Ángeles. ¿Cuándo era blanco? No, era azul ya, con azul y con plata. Y yo, así fue, ahí fue donde conocí al capitán Celada y con él empecé a tratar de transportación aeromédica. Y después de ahí trabajé como coordinador de protección civil de corregidora. Trabajaba ¿Fuiste el director al coordinador? Coordinador. ¿A poco ahí estuvo en Sí, PC de pero Cardio? en el 90 y tantos, tenía 20 años. Estaba 20 años y ya era coordinador. Chaval. Entonces trabajaba en las mañanas ahí, en la tarde iba a la universidad y en las noches, un día sí y un día no, trabajaba en el Hospital Ángeles para que patrocinen el podcast en Sabum, y pues era puro traslado, o sea, hacer traslados foráneos. De repente eventos especiales pues sí, pero comúnmente eran traslados. Porque Querétaro, por ejemplo, no había salas de hemodinamia, no había muchas cosas de cuidados críticos, entonces había que mover muchos pacientes a León, a Guadalajara, a México, entonces... Su mero apogeo de Jale. Entonces ahí trasladábamos ya con ventilación mecánica, por ejemplo, pero con un ventiladorcito, con un Mark 7, esta cajita verde, que era... Oye, ¿qué tenía ese ventilador? ¿Cómo se ve? Yo no lo he visto así, pero no sé cómo. ¿Tiene perillas? ¿De mucha fe de mucha gente. Tenía... Si no ya no lo recuerdo muy bien, pero creo que tenía una perilla de volumen tidal con parámetros muy abiertos. Creo que eran 200, 400, así, 800. También tenía lo de si no me recuerdo, también no, hombre, tenía la frecuencia respiratoria, y no me acuerdo si tenía una válvula de frío, no lo recuerdo ya muy bien. Eso, trabajábamos con unos monitores que eran huge, enormes. Del portafolio, ¿no? El Sí. LifePack 1. No, o sea, lo más moderno que teníamos en ese tiempo era un LifePack 5, un LifePack 10, Ese era que fresa. eran los de movimiento, que eran con los que movíamos. Y cuando trasladábamos pacientes de cuidados críticos que tenían que ir cuando se mucho los pacientes cardiópatas, era un Philips enorme, así enorme, que no sé, los que saben cómo han visto uno que alguien abandonó, un amarillo. Ah, sí. La versión anterior a eso. O sea, Que alguien abandonó, ¿cómo alguien llegó y dejó? ya no les sirvió y ahí lo Es una dejaron. donación. Entonces, así empecé en corregidora. En corregidora no se hacía, o sea, yo más bien, haz de cuenta, era como una subcontratación, contrataban a una empresa que diera cosas de protección civil, pero principalmente de atención médica hospitalaria. No hacíamos nada de gestión integral del riesgo, no hacíamos inspección. ¿Y se hacía eso desde ese entonces? Sí, tenía una ambulancia que le decíamos la ambulancia rural, que era una pick-up con un camper y todo armado adentro. Pero la verdad es que le invirtieron bastante bien y pues, tenemos un buen equipo. En esos tiempos un buen equipo básico. Pero corregidor también
O sea, yo comparando con Guanajuato, si yo los veía que tenían esa camionetota larguísima, la Crafter, o sea, como que también les ha ido. No, claro, le han echado un montón de ganas y siempre han estado ahí como interesados y preocupados porque tengan con qué responder. Y procuramos, ahorita voy a sus muchachos están echando muchas ganas. Omar también ahí que de verdad ha impulsado, ha creído en la parte hospitalaria, él su formación es de bombero y de protección civil, pero pues sabe que esa es la necesidad y le echa ganas ahí y les trata de ponerlo lo mejor posible, ¿no? Incluso tienen a su médico ahí, su director médico, el doctor Vargas, que pues también los potencializa mucho, ¿no? ¿Y de ahí de Corregidora dónde saltaste? A Yo los de 20 y tantos años. De Corregidora seguí siendo voluntario como paramédico y como bombero. Bueno, antes de eso, antes de irme incluso antes de ser paramédico fui bombero. Yo en el 95... Pues tú primero fuiste bombero. Ajá. O bueno, fui aspirante bombero, pero por la edad pues no me podía dar de alta, pero estuve en los bomberos desde los 15 años. Después de ahí me moví en el 97 a enlace médico, donde me formé como técnico en emergencias básicas y seguí en bomberos. Y después, ya cuando terminé la carrera fue complicado porque pues, trabajaba en el hospital de las noches, en las mañanas en Corregidora y luego en las tardes me iba a la escuela. Entonces pues, fueron 3 años, 4 años más o menos como de mucha intensidad. Pero aún así, los martes cubría mi guardia en bomberos en las noches, cuando podía, que no tenía que trabajar. Y cubría algunas guardias en enlace todavía. Y después me fui, trabajé en un call center. De ese call center me movieron a Perú a abrir otro call center. Allá tuve la oportunidad de ser gerente de operaciones de ese call center. Y me tocó como toda la... ¿Ya te tocaba lidiar con un buen de gente? 1200 personas. Ya venía entrenado, ahorita sentado. Ahorita es un fin de semana de vacaciones, ¿no? Claro que no, bien diferente. Y claro, la responsabilidad es bien diferente. Entonces me tocó eso en Perú, activar esos call centers allá, en un momento bien difícil económico de Perú, y que ese call center llevó a aliviar a mucha gente. Teníamos filas de gente pidiendo trabajo. Entonces era un desafío ahí. Me regreso a Querétaro porque ya se acaba la iniciación de ese call center allá. Se deja activado, me regreso acá. Ya no tenía yo como ese espacio después de llegar acá en Querétaro. Entonces decidí salirme. Yo renuncié a este call center y me voy a ejercer la carrera de publicidad y entro a trabajar a Grupo FEMSA, a Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma como coordinador de ventas y patrocinios. No, pues el momento del chavo para el pelo larguísimo. Sí, y entonces ahí le empiezo a meter duro al tema de mercadotecnia y publicidad. Trabajé en Grupo FEMSA casi 5 años, de esos 5 años, 1 año y medio me mandaron a Mérida cuando FEMSA empieza a tomar como toma el carnaval de los carnavales del sureste como patrocinador oficial. Entonces, suena bien padre, pero la chamba era hacer manuales de... Sí, no te estabas divirtiendo tú. O sea, sí, pero no todo el tiempo. Hacer manuales de ferias, manuales de carnaval, manuales de venta, manuales de todo eso. O sea, había mucha chamba de escritor y visitar muchas comunidades allá que están interconectadas en el sureste, Campeche, Tabasco, Mérida. Porque es un evento masivo, ¿no? Pues se van encadenando uno con otro y es como lo más típico de la gente. O sea, acá ves en la zona centro que la feria de Aguascalientes, que la feria de León, que la feria de Querétaro, que Texcoco. Ese es como el punch, ¿no? Allá son los carnavales y es el momento en el que la gente pues sale a la calle y se pasa. Más de los volúmenes que se desplazan de cerveza allá es descomunal, ¿no? Por el calor que hace. Y ya ¿Cuánta cerveza en un carnaval? No, se medía. ¿Tú te encargabas de eso? ¿Se van a Sí. comprar tantos cartones? Sí, se mide en hectolitros. Entonces. Hectolitros. Ajá, entonces. ¿Qué son? Son miles de litros. Los tabos. Entonces los mides así, obviamente hay presentaciones, los vas midiendo, pero pues tú tienes que desplazar volúmenes. Entonces te puedo decir que, por ejemplo, algo muy en Chiapas, por ejemplo, que en ese tiempo el
pista top era Joan Sebastián. O sea, él llegaba a desplazar en un baile de su evento de caballos y de jaripeo, yo creo que hasta 3.500 charolas de cerveza, de lata. Entonces sí les deja mucho en No, el alcohol, brutal, muchísimo. brutal. Sí, pues en ese tiempo había una práctica que hoy ya en día no existe, que era el pago de exclusivas. Entonces tú tienes un restaurante y por vender exclusividad de solo cervecería Cuauhtémoc o solo de Corona, sí. te pagaban un dineral. Y eso nació en Monterrey, haciendo eso. Entonces ponían negocios de eso. O sea, tú llegabas con un proyecto de cervecería y le dices, oye, quiero abrir un botanero, mi proyección es que voy a vender tanto, te puedo poner $1 millón o te puedo poner 300,000 pesos, ¿no? Y entonces te manejaban por metas y eso es lo que yo manejaba. O sea, yo llevaba estadística por metas y de acuerdo a unos tabuladores que teníamos nosotros para que fuera negocio, pues si tú vendes de tanto a tanto te puede tocar a tanto. Entonces esa práctica se daba. Entonces evidentemente era chingada. Básicamente sí. Y ya después de cervecería, pues bueno, pasé por otros trabajos ya más serios, trabajar en el banco HCBC, pero en todo ese tiempo nunca dejé de ser voluntario en bomberos y como paramédico. O sea, seguías tú de voluntario activo, pero chambeando ya. Sí, tomando cursos, Y ustedes que son nuevos en esto, yo también, pero ustedes más. ¿Ustedes creen que hacen los procedimientos de ahorita? Ellos ya intubaban desde hace un buen. Sí, desde el 98, 99. Sus pacientes. Sí, ya intubaban muchos pacientes. Cambian las herramientas. Claro, las herramientas. No, cambian muchas cosas. Todo. La medicina. La cantidad. Pero digo, el tratamiento es lo mismo. Hasta hablar de un paciente, o sea, hablar de los pacientes en ese entonces con diferentes patologías, ¿no? Tal vez. Y pues, ¿qué lo estaba llevando justo a eso? ¿Qué pasaba más? ¿Qué atendías más? Y yo en creo ese que. Trauma. Exacto, Trauma. Sí, pues sí. Vea, a ver, históricamente creo que en todo México ha pasado, el trauma ha sido lo que más identifica, lo que más llama la atención, y la parte clínica tampoco, ni en la parte de formación ni en la parte de ejecución se le daba o se le daba tanta importancia. ¿Por qué? Pues porque el proceso de un paciente clínico lleva un proceso más largo y su proceso crítico es mucho más corto. Entonces, y el de trauma es muy corto todo. Entonces eso es lo que te das cuenta inmediatamente, es lo que más llama la atención, lo que te activa, lo que así como hoy en día yo veo que se burlan muchos de que paquete por protocolo y traslado por protocolo también era así. El otro día platicaba con unos chicos que son una generación como de los 2015, 2017, que decían nosotros, ya no son parámetros voluntarios, decían nosotros éramos buenísimos en trauma, buenísimos. Y le digo, a ver, cuéntame más, ¿cómo? Maquetábamos en 2 minutos. Ajá, no, o sea, me llamaba la atención porque hacía mucho énfasis en que era muy bueno, ¿no? Y entonces me empieza a explicar, no, es que mira, llegamos, nos metíamos al coche y entonces, ya cuando acordamos, ya lo teníamos en la tabla empaquetado, y en la ambulancia lo canalizábamos y llegamos al hospital. Y sí me quedaba así, o sea, no lo digo ni siquiera en afán de crítica, ni mucho menos, ese era su momento, así lo vivían, era lo que tenían en las manos, era lo que podían, no es lo mejor, claro que no, pero era lo que tenían y lo que podían hacer. Era la indicación, lo No, hacíamos sí, bien. Y esa era la formación, ajá. Entonces, lo único que me llevó a hacer es el análisis de lo que hoy se hace, no solo en Querétaro, sino que en muchos estados, incluso en Oaxaca, la otra vez estaba viendo ahí el buen Guandolay, o sea, todo lo que están haciendo ya en Veracruz, en el norte también, y ves esa, incluso ya está una discusión de Facebook, ¿sabes? Sí. Ya tiene otro nivel de elevación, por lo menos ya mejor. Creo que a veces medio carente un poco de repente por el protagonismo, pero sí ya no tiene nada que ver esta emoción que reciben los chavos. Y a su vez, después de que me platicaron todas sus osadías y odiseas, me preguntaban que
que hacíamos nosotros hoy en día, ¿no? Porque ellos sienten que del 2019, porque Echarle la lista. cuando empezó pandemia, pues ellos dejaron de cubrir y ya nunca más se hacen los servicios. Muchísima gente dejó de cubrir. Nosotros chillando en la Entonces, ya ni contando, ¿no? Ya otro y otro y otro. Pues les platicaba acerca del ácido tranexámico, les platicaba ya del uso de los líquidos de manera mucho más inteligente, más enfocada. Les hablaba de titular, incluso el tema de la oxigenación, el tema de una secuencia de intubación. La sangre, Charlie, la sangre. Ese tema está prohibido. Eso sigue siendo un tabú. Pero bueno. Un taburete. Yo sí tengo la pregunta porque ya preguntaste tú. Jefe, así ya hablando, ¿pero qué fue lo primero? O sea, porque ya habló justamente de lo que usted cursó, las carreras que tiene y ha incursionado en diferentes trabajos. Pero ¿qué fue el principal motivo de que usted se incursionó en el mundo del prehospital? Así que fue lo que le llamó la atención. Mira, va a ser bien chistoso. Bueno, no, me parece chistoso que no la hagas. Aquí hay tiempo. Chistoso, pero no de risa. No de risa, chistoso, pero no de risa. Fíjate que yo me juntaba con dos amigos que ustedes conocen muy bien hoy en día. Bueno, a uno de ellos, Iván del Castillo, que también seguro por ahí sí lo ven. Hoy propietario de una empresa que se llama Casa Fire, que también la ha roto durísimo en el tema de protección contra incendios, de los servicios privados. Él y yo crecimos juntos, éramos vecinos, y su hermano Alejandro. ¿Tú eres vecino de...? Sí, su casa colindaba con la mía en la parte de atrás. Entonces, desde los 6, 7 años, entonces nos llevábamos. Cuando teníamos 15 años, pues ya estás en la edad de la pulsada, la rebeldía, la que todos lo saben, nadie te dice, ¿no? Entonces nosotros molestábamos mucho a su hermano Alejandro, porque él iba a entrenar a los bomberos, ¿no? Entonces nosotros le echamos carrilla de que y un día nos dijo, órale, pues si creen que es así, los invito un sábado de acondicionamiento y a ver si aguantan. Y pues tienes 15 años, tienes toda la energía del mundo, Claro. el reto aceptado y tal. Llegamos a bomberos y veíamos señores de mi edad, de hoy de mi edad, entonces se nos hacía fácil, ¿no? Nos han puesto la chinga de nuestras vidas. Pero de una manera en la que yo nunca había experimentado, al menos en ese momento, que era una chinga con propósito. No era para formar el carácter, no era para humillar gente, no, o sea, tenía un propósito, cada ejercicio tenía una actividad relacionada con el trabajo de bombero. O sea, vas a correr tanto a tal velocidad porque lo que necesito no es que corras más rápido, lo que necesito es que tengas resistencia. Vas a cargar en esta forma de cargado porque así es como vas a cargar tal cosa, ¿sí? ¿No? O sea, ya tenía un fundamento, si bien en ese tiempo era muy arcaico el entrenamiento de un bombero, y lo digo con todo respeto, lo que había y lo que se tenía, hoy es bien fácil meterte a internet y bajar IFTA o los NFPA. el catálogo de NFPA, ¿no? 1001, sí, pues te puedes chutar todo. ¿En cuánto empieza la norma? ¿Cuál es el número más bajo? Ni me las- ¿El 1? No sé, no la verdad pues conozco. Para todo ahí en Ya, NFPA, como ya estoy para muy... comer. sí está muy normado, o sea, pero pues esa es la ventaja del gringo, ¿no? Que todo lo tienes escrito. Eso es lo O sea, chido no del hay, gringo. no hay forma en la que tú me llegues y que te digan, ¿cómo se hace? Hazle de ahí, así se hace. Todo ahí dice, ¿no? Entonces, sí, no, ya me perdí yo en mi tema de protección contra incendios y de bomberos, yo ya estoy muy obsoleto. Y respeto mucho hoy la forma en la que operan principalmente los bomberos de Querétaro, no conozco mucho otros estados, porque es una manera sistemática, estandarizada y profesional, totalmente. Y con el equipo. Está chido. La verdad sí está bien padre ver cómo funciona, cómo operan y mis respetos y mi orgullo y admiración. Y eso está chido, que en Querétaro la policía tiene sus protocolos, trabaja chido, el club trabaja chido a su forma, los bomberos a su forma, todos trabajan a su forma. Y siempre nos topamos. O sea, Siempre. llegamos al servicio y estamos los mismos. Y hay que Personas, coincidir, claro. bomberos, seguridad pública, protección civil, nosotros. Ya es, incluso muchas veces hasta te hablan, vas para el paciente para ver, quítame así. A ver, yo le doy por centrales, tú por laterales, a ver quién llega primero. ¿Están O sea, más por- unidos ahorita? O sea, si te toca una emergencia que antes.
¿O antes había más riña? No, antes yo creo que había más riña, pero había otros códigos, ¿no? Hoy creo que se respetan los tramos profesionales. Evidentemente, como siempre va a haber, porque es una carencia que tiene el emergencista, como hay por ahí una patología psicológica que todos tienen en común, ahí pasa esa parte se satisface eso con esto, ¿no? Pero creo que hoy en día ya el respeto, al menos en lo que yo veo, en lo que yo vivo en Querétaro, hay un respeto profesional en el que estas son las líneas de trabajo. A mí me toca de esta raya a esta raya, a ti te toca esta raya, te puedo ayudar de esta raya a esta raya. En esto no te puedo apoyar en un momento. Y pues mira, tú lo puedes ver hoy en día, ustedes pueden ver cómo se instala un comando de incidentes, cómo se instala un triage, cómo son independientes el uno del otro, pero cómo se conectan y cómo funcionan, y al final del día cómo se resuelve. Chido. Y pasa lo mismo con municipios, pasa lo mismo con la capital, pasa lo mismo con por ejemplo, cuando trabajamos con Guanajuato de manera interestatal, o sea, hay ese respeto, hay esa línea, pero eso, en la carretera. en la carretera, y hay esa línea que creo yo que se devastó a través de la formación. Entonces la clave es la educación. Claro, Sí. totalmente. Te voy a poner un ejemplo de la movilidad de una ciudad. Una movilidad basada en movilidad, ¿no? Ponemos un montón de topes, el gobierno toma esa decisión, pero el problema es cultural. Tú vas a otras ciudades del mundo y no hay un solo tope, pero hay un letrero que dice a 50 km/h y nadie va a más de 50 km/h. Entonces, aquí no, aquí dice 50 km/h y parece un reto, ¿no? A mí no me van a decir que así. A ver quién llega el último. Te bajas y te estrellas en los árboles. Y entonces lamentablemente pasan los accidentes que la única solución que al final del día hay, porque llevar un ejercicio de culturización lleva muchísimo tiempo, pues de inicio para contener, pues hay que hacer la movilidad basada en la inmovilidad. Te ponen un letrero que dice no des vuelta a la derecha hasta que no tengas luz verde, no me la doy, entonces tuvieron que poner unos postecitos para que te Hoy en día la nueva ley nos están... Ajá, exactamente, entonces y al final del día pues también algo que yo también lo saben perfectamente, hace mucho tiempo cuando yo empecé como director del club, en esta lucha que había con la gente que criticaba mucho eso, exigen servicios del primer mundo ciudadanos del tercer mundo. Entonces, para poder exigir servicios del primer mundo hay que ser ciudadanos del primer mundo, para que eso sea congruente. Entonces, mientras estemos en esta parte, porque ni esto puede llevarse al primer mundo, ni esto lo va a hacer congruente, pues lleva un proceso de culturización, de aprendizaje y de formación, que ahí va, bien penito, ¿no? Y mucha gente cree que, bueno, de los que poco conocen a Charlie, o lo han visto nada más en fotos, ustedes puedan creer, no, pues es director del club. No, tú estuviste desde el inicio del club, desde que lo fundaron como paramédico, o sea, sí, claro. Qué chido, o sea, todos, bueno, los dos directores que han estado tú y el anterior, el doctor Claudio, cada quien puso su directo de manera que hizo cosas y arrancó de una forma, etcétera, y a mí me dio mucho gusto, doctor Claudio, que el primer urgenciólogo de Querétaro y todo, entonces muy chido. Sí, rompió una barrera importante. El doctor Fraga, que era nuestro coordinador, el Cacho, todos nos dejaron algo bien chido, los médicos reguladores, todos dejaron un granito de violencia para que fuera hacia el club. El club siempre fue bien violento, se cuestiona a los servicios y cómo lo atendían, porque el doctor Claudio dio la instrucción que se atiende en el lugar, los recursos a la escena, y los médicos reguladores pues intúbalo, y era todos los procedimientos bien violentos, y a ti te tocó vivir todo eso, y ahora que eres director del CRUM, ¿cómo te sirvió a ti eso? Desde toda la historia de ser paramédico, bombero, de entender los servicios, formarte como paramédico en un sistema violento, ¿cómo fue tu idea cuando entraste al CRUM? Ahora tú dirigido. Paso número 1, no hay hilos negros que descubrir. Hay procesos que mejoran. No, y lo digo desde una opinión muy personal, yo no tengo la capacidad intelectual de generar, o de enfocarme en crear algo nuevo. Bueno, probablemente sí la tengo, pero en ese momento no apiñonaba hacer eso, ¿sabes? Entonces tenías
pues a ver, a mí me avisaron un domingo en la noche que el lunes recibía el club, entonces tenía que... Uy, ya estabas de guardia. Estaba de guardia y Y al salí de siguiente guardia. eres director. Pero, o sea, nunca le mencionaron ni le previeron desde antes, oye, No, me empezaron a preguntar cosas. Mira, es que el que. Oye, ¿no te metieron reporte por no haber asistido a tu guardia? No, porque salí de guardia. Para entrar, ¿cómo No me pagaron las horas extras del siguiente día. Déjale eso al patrón. Se contesta solo. Voy para allá. Ya estoy llegando. No, fue como con una semana de antelación que empezó el proceso. 5 días de antelación. El doctor Julio Ramírez, a quien le agradezco mucho la oportunidad, él fue el que me invitó a trabajar. Pero no me invitó no me hizo una invitación así artera de directamente, oye, te invito a trabajar, ¿no? Fue como un proceso en el que yo no me di cuenta como claramente cómo fue. En algún momento a mí me invitaron a una presentación, como semanas antes a mí me invitaron a la presentación de la imagen, ¿no? La nueva imagen del DIF en esa administración, acaba de empezar la administración. Y ahí, entre amistades y gente a la que le agradezco infinitamente que me haya dado ese acercamiento, me acercaron al que iba a ser el secretario de salud, que todavía no estaba cantado con el secretario de salud, el doctor Alfredo Gobera, que también lo saludo y le agradezco mucho también la oportunidad y que me dejara trabajar, que creyera en lo que yo... Gobera Farro. Ajá, el doctor Alfredo Gobera Farro. Entonces, ahí me lo presentaron y él me empezó a hacer preguntas sobre el club, pero pues yo dije, bueno, como ya le había dicho que yo era paramédico del club, entonces dije, pues está interesado en conocer qué se hace, ¿no? Dije, qué buena onda que sí se interesa. Así quedó. Una semana después me llama el doctor Julio Ramírez a su consultorio, porque él es un médico internista, y me dice, oye, ayúdame a investigar. Yo te recuerdo muy claramente cuando yo salí de la especialidad de Morelia. Julio te dijo. Julio me dice, trabajamos juntos en las ambulancias del Hospital Ángeles. Yo sé que tú conoces bien la operación. Necesito que me investigues, que me ayudes a investigar, porque pues yo ahorita entre todo esto de la administración me explicó qué posición iba a ocupar dentro de la administración. Me dice, quiero que me ayudes, yo sé que trabajas en el club, que me ayudes a investigar cuáles son las limitantes legales que hay para que una persona que no es médico sea director del centro de gobierno. Me dijo, tienes para el sábado a las 8 de la noche para entregarme un documento así. Se me hizo tan raro que me lo dijera así, o sea, sí sospeché, pero no. Era el momento en el que no podía. ¡Qué chingo! Porque había que romper porque pues lo que tenía yo enfrente era al maestro Claudio Ortiz, que al cual admiro y respeto mucho. Sí, Tenía al doctor Andrade, al doctor Morales, grandes urgenciólogos. Faustín. Maestros, Fausto, claro, un médico integrista también buenazo, ¿no? Y muy dedicado a la urgencia. Gente a la que yo admiro, respeto mucho y agradezco infinitamente los aprendizajes, los buenos y los malos. Entonces, no, como que en mi cabeza no cabía que hubiera esa oportunidad porque no era clara, ¿no? Entonces dije, bueno, pues voy a investigar, me puse a investigar. En ese momento, Hacer la tarea. Bien. No, y además, ¿qué estás haciendo con la pinche Y la sospecha y entonces fue a investigar a través de temas jurídicos pues, cuáles eran los limitantes, ¿no? Y lo primero que descubrí es que había muy poca documentación acerca del hospital, que los modelos eran bien ambiguos, que la norma tenía disparidades muy ajenas a lo que yo pensaba, a lo que yo hacía, incluso a lo que hacíamos en la parte privada, en lo que yo veía que se hacía, por ejemplo, en ese momento que Cruz Roja era la fuerza tarea número 1 en atención de hospitalaria de Querétaro, pues veía esas diferencias muy grandes, pues ya documentadas, ¿no? Jurídicamente había unas lagunas impresionantes. Entonces me acerqué a un doctor en Derecho, que también tengo que agradecer el doctor Miguel Nava, y él me ayudó a hacer la búsqueda jurídica porque tiene como sus especificidades muy claras. Ya, me ayudó a armar un documento legal que justificaba el por qué sí o por qué no. Y así lo mandé el sábado en la noche. Así es, lo de panzazo a las 7:49, ¿sí? Ya. ¿Ya son las 8? Y así lo mandé, y el doctor Julio me contesta y me dice, muchas gracias, lo leo y te contacto pronto. Y ya, así quedó. Al otro día yo entré el domingo de guardia a la base jurídica. Dice que o si pasó por eso, ¿cómo lo van a chamaquear?
y estuvimos chambeando, entonces me platicaba con Chavo Pérez Chaparro, que era mi compañero de guardia en ese entonces, Chavita que sigue trabajando, que es nuestro compañero de guardia, todavía, colaborador, y él me decía, te van a hacer director del club, y yo, no, ¿cómo que? Dije, no, es una locura. Y así pasó la guardia y nos traían, yo lo recuerdo perfectamente, creo que ni habíamos comido, ya eran ya las 9 de la noche, 10 de la noche. Qué raro. Sí, no, pero ustedes se quejan hoy de 8 servicios. Ese tiempo estamos hablando de que estamos Hacíamos 30 por guardia, por ambulancia. 30 a por los ambulancia. 20 y tantos servicios estamos llegando. Hoy lo hice. Entonces, pues sí, tipo como a las 12:30 de la noche, 1 de la mañana, ya del lunes, me marca el doctor Julio. Estábamos Chava y yo sentados atrás en el estribo de la ambulancia, para no hacerle ruido a los bomberos, porque estábamos en la estación de bomberos. Y me habla y me dice, oye, literal, palabras textuales, ¿cómo estás? Oye, ya vi tu documento. Bueno, pues no hay nada que pensarle. Mañana recibes a las 10 de la mañana el CRUM. Yo, ¿cómo? Sí, mañana a las 10 de la mañana el doctor Claudio te entrega el CRUM. Ya platicamos en la semana. ¿Y te seguiste en la guardia? Sí, acabé. Ya me voy a ese horario. Sí, todavía a las 5 de la mañana la ve mi ambulancia, la ve mi equipo. Todavía Y salí radio, como te voy a atrás, repórtame. Mañana vemos. Te paso el número de contacto. O sea, en vivo, usted salió de guardia y dijo, güey, ahora voy a recibir. Me fui a bañar, me fui a cambiar y me regresé. Por supuesto, antes de que usted se fuera, o sea, eso, nadie lo percibía o lo sospechaba. Nadie. Nada más Chava. Nadie. Y entonces cuando llega y ¡fum! Pues ayer justamente antier me platicaba Marisol, Iván, yo lo viví desde otra perspectiva, ¿no? Yo llegué, seguía a saludar a mis compañeros de guardia, que estaban en radio, los que estaban en espacio, porque antes estábamos en un espacio, este está muy grande, de hecho. Paulina estaba. Estaba Paulina, estaban todos ellos, y estaba la doctora Rocha, que era la coordinadora médica en ese entonces, estaba José Luis, que era nuestro administrador, y el doctor Claudio. Y ya. Entonces subí, y pues creo que tampoco estaban avisados. Ande. Dime, Charlie, ¿qué te puedo servir? Pues que si me puedo sentar. No, la verdad es que fue muy respetuoso el doctor Claudio. Pero ya sabía que alguien iba a llegar. Sí, él sabía que a él le habían avisado que... Pero no sabía que eras tú. No lo sé si él sabía que era yo, pero me dijo, a ti te mandó el doctor Julio, sí, a mí me mandó el doctor Julio, ok. Pues me quedo con esas palabras que me dan mucho gusto y me da mucho gusto que sea alguien del CRUM que tiene la capacidad y que se va a quedar en manos de él y que no va a hacer crecer. Ahí nos vemos. Pues así, reset. Borrar todo. Hacer 2 puntos. Delete. Saca la memoria. Con permiso. Nada, no es cierto. Y ya, entonces sí fue un shock porque pues él se paró a llevar sus cosas. Se fue. Lloró. Yo no me acuerdo, dicen que llegaron unas personas de la dirección de hospitales a pedirle que sacara sus cosas, yo no me acuerdo de eso, y acompañar. Si fue así, qué lamentable, porque no creo que sea una persona no No había esa necesidad. no es una persona no grata que hoy trabaja de la mano del subcoordinador de servicios médicos, ¿no? Entonces, bueno, creo que es una persona que tiene mucho y ha aportado mucho a la medicina de urgencia principalmente, y pues destapó una caja de Pandora de la medicina hospitalaria en Querétaro. Entonces, eso se tiene que agradecer, se tiene que reconocer, se tiene que admirar toda la vida. Entonces, el CRUM de hoy no sería nada si no hubiera tenido él el valor, junto con el doctor Magallanes, de alocarse a descubrir lo que sí era capaz de hacer un médico. Y lo chido era que el doctor Magallanes tenía voz, o sea, Claro. decía qué hacer. Y aparte le encantaba la medicina hospitalaria. Yo me acuerdo que era médico regulador del bombero, ¿no? Él era parte del consejo de administración de bomberos. Él les indicaba, ¿no? Las intubaciones y todo. Sí, él nos ayudaba, nos llevaba a prácticas al Hospital General de Emergencias, nos metía a sala de choque y nos obligaba a aprender, o sea, como un residente más. Oye, pero para el comentario que hizo de que dio el doctor Claudio, que dio iniciación y que fue mucho que aportó, pues, o sea, yo lo digo por mi experiencia y por las generaciones nuevas, como mencionó Daniel Cristando, que nos estamos adentrando más y así.
a mí me tocó de alguna manera formación, sí, la de antaño, empaquetada, sí, empaquetada por problemas. Pero hoy en día, si usted menciona del camino que el doctor está mencionando, hoy en día resuena. Y hoy en día sigue sonando el doctor como alguien, porque por ejemplo los que vamos entrando nuevos, que llevamos poco tiempo. No, claro, y tiene que pasar a Exacto. o sea, Entonces creo que el camino de reconocerle a quién intervino y que de alguna manera aportó algo para el crecimiento de la atención hospitalaria en Querétaro sigue. O sea, no, totalmente. Su legado es muy claro. Es el Turón de Querétaro. Su legado es el TSU de Atención Médica Prehospitalaria y su legado es la maestría en urgencias y desastres. Cierto. O sea, sí es un gran legado. Ahora la sociedad de urgenciólogos, él es un parteaguas en su Sí, sociedad. tenía todas sus medallas. Si fuera como Ah, el ejército, no, sí, cómo no, todo lo que han hecho. Todas las águilas, todas las corcholatas, todas las estrellitas. Claro, no, a ver, o sea, no voy a decir que es una eminencia, pero sí es una persona totalmente trascendental en la medicina hospitalaria en Querétaro. Y así, o sea, él, por esta parte que se rompió, haz de cuenta, una gran barrera de que la medicina hospitalaria funciona a través del servicio público. Obviamente hay mucha gente que ha trascendido, el doctor Amadeo a través de la Cruz Roja y muchos compañeros de Cruz Roja que aportaron para que esto suceda, para que hoy sea parte de agrupaciones voluntarias como el ACE Médico, como Escuadrón Paramédico, como Rescate 1, todos de alguna manera haciendo lo que hicieron, lo que hacían bien. Incluso las áreas de oportunidad ayudaron mucho a que esto se completara. Hoy son una parte importante del sistema. Algo que muchos dejan de lado es, todos tenemos una opinión respecto a la parte del voluntariado, pero lo que muchos dejan de lado es, son las únicas personas preocupadas por contener a chavos de entre 17 y 19 años que están en una etapa crítica de identidad, de personalidad. Que se pueden perder, se pueden perder. Contenidos haciendo algo positivo. Podrás criticar si es muy básico, si es extra básico, si es avanzado, si es nivel Dios. Pero los tienen contenidos haciendo algo positivo que al final del día sí es un aporte al tejido social. Y que ya por eso hay un merecimiento actitud. Y es un gran salto, ¿no? Yo me acuerdo, igual hace 8 años, poquito más, poquito menos, yo también empecé en enlace médico de asistencia, en una coordinación voluntaria, 1 año y medio estudiando, y la verdad es que te deja una base, ¿no? Claro. Te deja una base y es un trampolín. O sea, yo no puedo decir bien como que el proceso, pero, híjole, yo empecé ahí. No, a ver, ¿dónde acabas? Es una evolución, ¿no? Nada más que hoy la realidad es que con la velocidad a la que suceden las cosas hoy en día, también generan opiniones muy complejas, yo creo que muy aventuradas del pasado, ¿no? De la famosa vieja escuela. La vieja escuela tenía que leer esto, que solo tenía una persona. Claro. O sea, no había, hoy no es como que hables a Laos y en ese tiempo podías tener Amazon. No, y esto era como tener solamente una copia Esto era el y ACLS. pizarrón. Esto era el ACLS. Y anótale, padrino. O sea, el Critical Care Transport era como el libro primero del ACLS. Yo fui instructor del PH3 cuarta edición y era muchísima información. Cuarta edición. Cuando era operado por los militares todavía. Por el capitán Uribe Calderón. Ándale, entonces ahí saludo a mi mentor, el Pepe Coria, que todo el mundo lo conoce. Sí, con él me Al doctor Víctor Durán. Víctor Durán. Muy pediatra, pero era paramédico, los trajo PTLS. Exactamente, él y yo todo. éramos instructores de PTLS. Incluso formamos una pequeña empresa de capacitación que se llama Life Care Education, que era para formar eso, para promover los cursos de PHTLS, ACLS y cursos, mucho para cursos. Él ya traía la vena pediátrica para hacer muchos cursos de primeros auxilios para niños. Y entonces, desde ese entonces, pues no había la inmediatez que yo, no había, o sea, había un ACLS al año en la ciudad, si bien nos iba. Y era un pedo para ver si te permitían hacerlo. Sí, era complicado.
Entonces la realidad es que hoy la inmediatez hoy te permite que alguien se piratee de manera un PDF y te lo mande y que tú te lo chutes, ¿no? Sí. O incluso hasta en audiolibro, entonces Sí, claro. entonces sí no puedes comparar las peras de antes con las manzanas de hoy, ¿no? Todo tiene su por qué, su por dónde y su para qué. Entonces aquello que se formó, pues hoy son las bases de lo que hoy tenemos. Podemos quejarnos porque aquí vamos a ir al punto más crítico, que es donde se convierten las voluntades en realidad, ¿no? Te quejas porque hay. ¿Te quejas por qué? Pues sí, porque si no hubiera de qué te quejas. Oiga, jefe. Cuando ahí- no hay, haces por hacer, perdón. Ahí en la parte ya adentrado prácticamente como el director del Centro Regulador de Urgencias Médicas. Ese ACB. ¿Cuál es, o sea, digo, hoy 2025, y yo creo que ya hasta los vivió o incluso está viviendo nuevos retos, pero ¿cuál es el principal o el desafío más fuerte que de alguna manera usted lo ha retado, pues prácticamente como tal, el Centro Regulador para poder hacerlo crecer, para poder tener este camino que tenemos actualmente hoy en día? Yo lo digo por el hecho de que a mí me ha tocado en corto tiempo ver cierta evolución en cuanto al prehospital, lo que tenemos actualmente para atender, y de la escuela que yo vengo también. Entonces, ¿cuál es el principal desafío que usted como director ha tenido ante el Centro Regulador de Urgencias Médicas a hoy en día 2025? Yo lo dividiría en una etapa negativa y más bien dos bloques, uno negativo y uno positivo. Y ambos son un desafío muy, muy importante. El primer desafío, voy a hablar de lo negativo primero, era que cuando yo tomé la dirección del CRUM, del otro lado que me tocaba compartir en la mesa de la Secretaría de Salud, del cuerpo directivo, pues es que era el único que no era médico. Entonces, alguna vez lo pensé, dije, o sea, me veían al fondo de la mesa y yo sentía que me veían como un niño jugando con ambulancias. Así como un niño chiquito que alguien llevó a la mesa a jugar con ambulancias, porque así me trataban. Pero el primer desafío fue convencer que de este lado también había con qué, ¿no? Entonces, Y primero convencer que te creyeran a ti. claro, primero a mí como persona, y que lo que yo les estaba transmitiendo era real y que había conversión. Y parte de eso era pues pegar a los pilares de la salud pública, ¿no? Que son los indicadores. Y entonces lo que yo hice para poder primero es hacerme de información estadística de todo lo que pudiera para poder decirles, pasa esto por esto, y esto es la incidencia, y esto es tal y tal, la mortalidad, las tasas, etc. Sí. Entonces ahí empecé por lo menos a traer la vista y después con hechos, ¿no? Esa es la parte como más compleja, negativa, porque pues para poder mover la voluntad, cuando alguien no está convencido de que el que tiene dentro tiene la capacidad de ser de entrada porque no es igual que yo, que eso lo digo con todo respeto a los médicos, pero sí tienen que empezar a soltar un poco esa parte, porque pues, tan importante es el médico neurocirujano como tan importante el arquitecto, el albañil y el plomero, porque si el plomero la caga en la casa, nos cagamos todos. Entonces ese es lo importante, que todos tienen un valor intrínseco en la función, y que ese valor que tiene la función hace que funcionen las cosas. Entonces eso fue como lo primero. Y ahí luego viene el otro desafío positivo, pues era que me encontraba en un entorno de amigos, de compañeros, de colaboradores, Que te gustaba. con un montón de talento, con un talento contenido. Y la manera de... Es que cuántas guardias no tuviste con compañeros que te decían, a mí me gustaría proponer, Claro. hacer y todo, y ahora que te toca ser jefe, a ver, pues tú a ver, no que te gustaban los vehículos, las lucecitas, véngase para acá. El primer desafío fue abatir la teoría del estaría bien chingón. Y esa teoría del estaría bien chingón es que todos nos sentamos en esta mesa, en cualquier mesa, entre compañeros y más en la medicina hospitalaria, y quien me escuche en cualquier parte de México y del mundo, porque lo he vivido en Estados Unidos, lo viví hace poco en Europa y lo viví apenas en Las Vegas el año pasado. Los paramédicos tienen la misma conversación, se sientan, se quejan de todo y después todos dicen estaría bien chingón.
estaría bien chingón que hiciéramos esto, estaría bien chingón que tuviéramos esto, estaría bien chingón que todo esto. Lo que hace la diferencia es quién abate eso. Y es qué vas a hacer extraordinario a eso para que funcionen las cosas. O para que esa teoría del estaría chingón tenga una base sólida. Y esa teoría del estaría bien chingón es hacer pues algo extraordinario para que pasen cosas extraordinarias. Entonces, pues, ¿qué hicimos? Cosas diferentes, ¿no? O sea, abrirle la llave a los paramédicos, confiar. A ver. No, Ay, cabrón, no manches, güey. no descubrir. Tú, los números. director de todos los CRUMs que hay, confía. Pero bueno, también no a ciegas, ¿no? O sea, también. A ver, Pero, tenía una pero, baraja pues, de si mi no, lado. ¿cómo? Tenía una baraja de mi lado que yo conocía el talento que había y las Sí. posibilidades y las capacidades, ¿no? Ese fue un pequeño refuerzo. Eso fue un refuerzo, claro. Por cierto. Este, Por cierto, rey. Y entonces lo siguiente era, lo que necesitan es tener las herramientas adecuadas, los tiempos adecuados y los guías adecuados. Y entonces fue así como empezó a evolucionar el club. Médicos reguladores, que hicieran dirección y regulación médica al mismo tiempo, que salieran a la calle, que se mimetizaran más con el paramédico, que fueran más empáticos. Y así fue migrando y fue evolucionando. Hoy tienen un equipo de médicos reguladores que puedo garantizarle que todos son empáticos, que todos entienden cómo funciona, que todos admiran al paramédico, que todos respetan al paramédico y que el respeto es recíproco. Y otra que le salen a los chingadazos, que ya se adentran a los Y esa sería, Sale el rojo y- esa sería no, otra pregunta perfectamente a eso. Tú tuviste la oportunidad de cubrir sin médico, sin médico regulador, nada. Sí, claro. Porque en Sabún traía médico. No, pero no siempre, o sea, comúnmente éramos solos y solo en traslados de cuidados críticos traíamos un médico. Luego tienes médico regulador con bomberos, el doctor Pero Magallanes. pues era como un mentor, o sea, no era tal cual como un... No le llamabas 24 como el CRUM. No, él nos formaba, o sea, ¿Tú? era como un entrenamiento de alto impacto de ¿Tú vida. crees que creció ¿Cómo el decía? paramédico? Tú que los ves hoy, ¿cómo lo sentiste? Porque yo sí creo que crecí muchísimo en confianza, en conocimiento, gracias a los médicos reguladores. Claro, pues es que es la credibilidad, ¿no? Te abre las puertas, te suelta las manos, te suelta la mente Te y enseña. te obliga a aprender. Te retan, porque también es un reto. A ver, ¿me vas a presentar al paciente? Me tocó. A ver. A ver, a mí me tocó ver, o sea, la experiencia Sácalo, más, sácalo. como más trascendental de ya en ese ejercicio era tener una baraja de 5 mazos. ¿A qué me refiero con esto? Había personal de Cruz Roja formado en Cruz Roja, había personal formado en Guanajuato, en el Zacatén, había personal formado en el ACMEIC, había personal formado en bomberos, personal formado. Todos venían de muchas escuelas de formación con muchas corrientes diferentes. Pero hay mucho talento y mucho talento atrapado. Y que no tenía las herramientas. Hoy la herramienta principal del centro regulador es la dirección médica que te dan. Y eso me refiero a la dirección médica porque yo sé que por el concepto muchos los puristas van a colapsar porque no existe como tal el concepto de dirección médica, porque se habla de la dirección como un director, pero me refiero a la dirección de guía, de la guía médica, es que tú te diera la oportunidad y que tú presentaras un cuadro clínico al paciente, que propusieras un tratamiento y que él te lo fortaleciera. Este proceso no pasó inmediatamente, o sea, lo que pasó es cuestionamientos, aprendizaje, un golpeteo de no sabes mucho, te hace falta fisiología, te hace falta etimología, te hace falta esto, pero ahí te va este artículo, a ver, vamos a sentarnos a hacer un feedback, y entonces estos feedbacks que se hacían, pues te daban un aprendizaje más que cualquier clase que te dieran. Eran clases magistrales de un urgenciólogo que todos los días, que además todos nuestros urgenciólogos pues estaban en el club, pero también estaban en una... Les entregabas, o sea, te regulaban y luego el siguiente día les entregaban. Exactamente, entonces pues tenías de primera mano calientita las actividades, ¿no? Y era gente que eran líderes en sus servicios. Entonces esta mezcla donde ellos rompieron esa barrera de la confianza y también se dieron la oportunidad, pues también es de reconocer y de admirar y respetar mucho que ellos se dieron la oportunidad de voltear hacia otro lado y ver que hay otro mundo, salir a la calle y darse cuenta que el paramédico trabaja en medios no controlados
o en escenarios no controlados, con muchas carencias. Hostilidades también. Ajá, exactamente, con las dificultades del tiempo. Y después que ellos hicieran esa conversión mental y profesional para poder guiar. Y porque también se tiene que adaptar. Claro, Y totalmente. a la adaptación de la calle, literal, y de que ya te ven en la friega y te dicen, porque a mí me ha llegado a mí, y sí me han dicho doctoras y doctores, ¿a qué te ayudo? Ah, sí. Y dices, tienes un respaldo y aquí te están viendo lo que estás haciendo y tienes, yo lo veo así, no sé los demás compañeros, pero hay muchos que podrían sentir como cierta tensidad de nervios. No, yo lo veo como un No, yo como paz, pedo, bronca. Sí, güey, o sea, sabes de que me Ah, están revisando. Tú me dijiste Me que lo va- hiciera. No, deja tú de que tú me dijiste que lo hiciera. O sea, él va a hacer más procedimientos. Y me gusta mucho que el médico regulador, siempre los médicos reguladores desde la puerta. Hazle esto, hazle esto, hazle Sí. esto, hazle esto. Y vamos todos. Ya sabíamos qué hacer, pero sientes esa cobija. Pero bueno, eso me lleva a otra pregunta. Sentimos la cobija. Y a mí me daba mucha seguridad que el doctor me dijera, intúbalo. Y si no viene intubado, te meter un pinche cagadón. Y tú, a huevo, bien chingón, te sentías pleno. Pero tú como director del CRUM, el paramédico del CRUM, por ejemplo, se siente seguro porque su médico regular se lo dice y tiene el respaldo de la administración. Claro, ¿Tiene tu totalmente. respaldo? Claro, totalmente. Eso es la clave. Tiene el respaldo del director legal y tiene el respaldo del médico que está asistiendo. O sea, ha grado que ha costado su trabajo, pero al día de hoy está gestándose un manual de actuación clínica que no existe más que en Europa, en Estados Unidos un poco sus protocolos locales, pero es justo para dar esa protección. O sea, como no existen unas guías de práctica clínica y el proceso de crear, bueno, más bien de la autorización y publicación es muy complejo, lo que hoy se está haciendo es generar un manual de actuación clínica que no es un manual de capacitación, que no es un manual que te dice cómo, sino es una guía clara de protocolos y algoritmos que te dicen qué es lo que se tiene que hacer a nivel básico, a nivel intermedio, bueno, no intermedio, sino con cierta capacidad de entrenamiento y cuidado crítico. Y en esa guía te basas. ¿Qué va a pasar? Que cuando esto se publique, que esperemos presentarlo ante la Asociación Mexicana de Emergencias, después de las revisiones, que ellos lo publiquen y entonces ya tendrían, la publicación a través de un colegio te da el aval para que sea una guía práctica. 100% mexicano. Sí, totalmente. O sea, bueno, 100% mexicana, o sea, hecho y... Elaboración. A ver, vuelvo al punto inicial. No se trata de descubrir los negros, no estamos en la Ya etapa... existen las El No, camino es mejorarlo. No somos Einstein, la información está ahí, hay que leerla, digerirla, adaptarla y trabajarla, porque pues tú puedes leer las guías, por ejemplo, cardíacas de Europa, y pues te vas a encontrar incluso medicamentos que en tu vida ni puedes pronunciar ni sabes, ni se comercializan. ¿Qué me quiso decir? Claro. Pero después pues ya empiezas a ver que sí tienes y cómo funciona y que sí está pegado a protocolos, etcétera. Y entonces las vas adaptando. Ese es el proceso que lleva mucho trabajo, que es, la información está ahí, o sea, ¿yo para qué me voy a inventar cómo se le da? Pero te van a decir, pues sí, pero lo trajiste acá. No, y las estadísticas, lo chingón del CRUM es que tiene estadísticas. Claro, genera mucha información, tiene Sí. indicadores. Y hay más instituciones que las tienen, Pese del Marqués también las Claro. tiene. ¡Qué chido! Todos Corregidora tengan. también tiene. Todos tengan. El CRUM basa Cruz Roja sus tiene. intervenciones en sus estadísticas. Yo me acuerdo cuando le decía al Iván, a ver las estadísticas. No, pues cada día vamos a atender mínimo 2 paros cardíacos. Mínimo. ¿Eso es verdad? Sí, es lo de... 100%. Y me van a tocar 4 o 5, no sé. Pero la estadística nos dice que eso. Y para eso hemos hecho tanto prácticas, nuestros protocolos de Creamos un protocolo de RCP. Creamos un protocolo de RCP local, 100%. El de sangre, Ajá. el de vuelo. El de tranexámico. Hay que darle que más publicidad, más... Sí, pues que cada vez somos más. Y por ejemplo, esa credibilidad de ahorita, por ejemplo, de que el CRUM fue representado internacionalmente, se fue a parar, y fueron a participar. Saludos a los compañeros que también nos Hacernos representaron visibles a también, por todos. Yo sí supuesto. dije, qué chido. Pero fueron con fundamentos. Sí. Y aquí está en México pasa esto y o sea, aunque sea negativo, la tasa es esta. La realidad es esto. Bueno, negativa relativamente, porque al final del día estábamos, por ejemplo, si lo comparas cuando lo presentamos en Las Vegas, yo creo que el 75% de los sistemas ¿Coincidía? coincidían a los Sí, números. pues, O sea, sí hay sistemas o estados que tienen, o sea, a ver, Travis County, pero pues traen... Ay, bueno, te tal, ¿no? metiste a las patadas con King Sansón. County, ¿no? De RCP. Pero por ejemplo, a mí algo que para mí fue revelador es el día que me encontré al maestro Adiel García en Monterrey en un congreso,
que platicando con él me decía, yo quiero decirle a los chavos del club de Querétaro que están haciendo estas cosas que nosotros comúnmente no somos conscientes No porque te la crees. no te la crees porque estás en el día a día, ¿no? Pero La me rutina. decía, esto que ustedes hacen se hace acá, se hace allá, se hace en tales lugares, y en serio la están rompiendo haciendo esto, y para nosotros es la necesidad de hacer, ¿sabes? Si hay la herramienta, es... Me voy a meter a un tema muy escabroso. Muy escabroso, no porque sea escabroso, no, sino porque están muy divididas las opiniones y todos tienen razón. Por una sencilla razón, es que hablamos desde la carencia. No desde la posibilidad de Desde la pobreza. carencia. Y ese es el tema cultural que hay que cambiar. Entonces me decían, es que eso no es posible por esto y esto y esto y esto y esto. ¿Por qué para nosotros era posible? Pues porque la puerta de al lado era el Centro Estatal de Transfusión Sanguínea. Porque la responsable de transfusión sanguínea coincidíamos en que una de nuestras tasas de muerte materna más alta era por hemorragia y que la forma más fácil de abatir eso es llevar la sangre a... Y la llevamos muchas veces a los hospitales, Claro, a y los en lugar hospitales. a clínicas. Esa es la parte en la que es el backstage, ¿no? Que no conocen. La sangre no la empezamos a operar nosotros, o sea, ya la hacía, la hacía desde los 90s, trasladar pacientes con hemoderivados, también Ciudad de México, el ERUM también traslada pacientes así, y bueno, Cruz Verde en Monterrey también hacía muchas cosas importantes, y muchos que a lo mejor yo no conozco, pero que estoy seguro que hacían, ¿no? La Cruz Roja de sede nacional también hacía muchas cosas muy importantes. Era su centro de trauma, ¿no? Ajá, exactamente. Entonces, que no eran visibles en ese tiempo porque no era tan mediático todo. Pero nosotros lo que hacíamos antes de sacar la sangre a la calle, pues íbamos a quirófanos. Y ahí en el quirófano te entregaban a la paciente con una hemorragia obstétrica, con nuestro médico regulador, y nosotros hacíamos el traslado para llevarla al otro quirófano. O sea, sí me tocó muchas veces plancha, entrar ahí plancha, de plancha. Entonces, esa habitualidad de estar manejando los hemoderivados, pues te lleva a cierta experiencia que es, bueno, tampoco es tan complejo sacarlo a la calle, pues si lo estoy sacando A la un calle, quirófano con una ya. paciente abandonada, pues acaba haciendo lo mismo con la paciente que está en su casa, ¿no? Abandonar. Abandonada, ¿no? Entonces, primero ese fue el primer punto, darle a disminuir la tasa de muerte materna a través de esa estrategia, una de muchas estrategias, ¿no? Se tuvo éxito. A ver, el tema de la sangre, donde también a muchos les está en la cabeza, es un elemento, una herramienta de alta sobrevivencia, pero de muy baja incidencia. O sea, no sacas un paquete de sangre todos los días 4 veces a la calle. O sea, no hay forma, ni es viable. No es viable para nadie. O sea, han claudicado en Estados Unidos estos sistemas que traen su sangre ahí. Pues sangre completa de bajo título. O sea, sí, pues, pero dura 7 días. Entonces, el proceso dinámico de la logística es muy complejo, se desperdicia mucho y no tiene sentido. Claro, costo también, la parte de, o sea, cuánto va a rendir y, o sea, si no se va a usar, Es un Claro. recurso caro. Es un recurso caro. Ahora, ¿cuál Y luego nadie dona. es un tema cultural, ¿no? Entonces, otro donadores. entonces, la posibilidad de hacerlo, pues son posibilidades, son perlas, ¿sabes? O sea, es Yo sí, pero... una de muchas veces. ¿Podrá ser criticable? Claro, como todo procedimiento. En algún momento la intubación puede, porque ustedes... ¿Por qué tú como director dejas a los paramédicos del CRUM intubar? ¿Se debe de intubar o no? Yo sé que tú intubabas antes como paramédico, pero lo que me refiero es, ahora que estás en la parte directiva, que es 100% administrativo, o sea, haciendo que esto pase, porque la neta, las cosas que traemos y hacemos pasan porque se gestionan. Tú viéndolo como los paramédicos, para ti, ¿en qué te beneficia como secretaria de salud que intube un paramédico? Aguántame, jefe, espérame. Antes de complemento tu pregunta ahí, yo lo quiero mencionar, sí lo estás mencionando así, pero creo que más allá del intubar, estos procedimientos avanzados, estos procedimientos avanzados en general, no nada más hablamos de intubación, Cardioversión, fármaco. todo lo que hoy en día, Compresión, que afortunadamente tenemos nosotros el recurso y que tenemos la posibilidad, la experiencia ya de hacerlo porque ya lo hemos vivido. Ustedes- Te lo voy a poner en un ejemplo que hoy está de moda, ¿no? Es como hacer trading. O sea, tú vas a invertir en donde haya más garantías. Va a tener menos utilidad, pero pues hay garantías.
entre menos garantías, o sea, mayor riesgo, pues mayor utilidad. La ventaja que yo tengo, o que tiene, no creo que tiene el CRUM de Querétaro, es que hay mucho talento, que es mucha garantía, que son procedimientos, se convierten en procedimientos de bajo riesgo, pero que además traen mucha utilidad, le va muy bien a los pacientes. Entonces, en este escenario, pues no hay por qué no invertir, no hay por qué no jugársela, porque además no solo es lo que tú sabes hacer, o sea, para que yo pueda tomar esa decisión, yo tengo que garantizar tu perfil, el de él, y aunque ustedes no lo sepan, yo constantemente estoy dando seguimiento a, por ejemplo, con Daniel, con Vicente, con Iván, son gente con la que yo trabajé, que yo tenía las garantías aquí en la mano, ¿no? Claro. Con ustedes, aunque ustedes no lo crean, aunque ustedes no sean testigos de eso, yo les doy un seguimiento. Y ese seguimiento es cómo lo ves, qué está haciendo bien, qué está haciendo mal. Y no lo hago con tu compañero de ambulancia, con tu compañero de guardia, con tu responsable de turno, o sea, con tu supervisor, lo hago con tu médico regulador, con otros médicos reguladores, con el que le recibes la guardia. Entonces yo hago un torneo de cómo te ven, cómo vas creciendo. Entonces voy conociendo, aunque ustedes no lo crean, su curva de aprendizaje. Y entonces yo estoy seguro en qué momento te pueden soltar las manos. Eso yo lo transmito con los médicos reguladores porque ellos me lo transmiten de regreso. Entonces ellos te van soltando las manos de una manera muy sencilla. Tú vas a escuchar en el radio cuando alguien sabemos que no tiene las garantías que para que podamos invertir todas las químicas en eso, pues haz esto y traslado. Es por protección, nada más, del paciente y tuya. Entonces lo siguiente es que te van a ir guiando de cierta manera a la que tú no te das cuenta, los compañeros, y al final del día reside en ti, en prepararte, en talarte así. Hoy, no es que no, o sea, yo confío en el 100% del club. La ventaja es que todos tienen habilidades diferentes y todos hacen un gran equipo. Es más, o sea, yo se los digo abiertamente, ¿no? Pues si yo me voy del club, el club va a seguir creciendo. Porque el club no soy yo, el club son todos ustedes. Los que fueron, los que están y los que van a estar. No hay los medios que escoger, o sea, es la formación, apuntalar, confianza, seguimiento, retroalimentar, aprender, retroalimentar. Y fíjate, y ese voto de confianza. Documentar y para adelante. Ese voto de confianza, no sé si usted se acordará de aquí. No, esa llora. Ey, es que el jefe, y así, Charlie es testigo de aquella llamada. Yo hice una llamada, yo venía buscando cambiarme mi cambio de descripción. Yo andaba buscando carbón y encontré. Y no sé si se acuerda de aquella llamada cuando yo estaba buscando trabajo, y que yo le dije, y esto lo recuerdo muy bien y es algo que me da gusto porque hoy en día pues tengo a un jefe que de alguna manera, no se la estoy cromando, Pero sí, pero hoy en día, qué aburrido. o sea, hoy en día te topas con una persona, o sea, no le conocía estas partes de decir, Llora, ¿qué parte? esto de su Ya di que le dijiste, enseñanza. todos nos quedamos con la duda. Le marqué, me acuerdo bien que le marqué y yo quería entrar al CRUM. Y yo le hablé, yo estaba en Caravanas, con mis compas de Caravanas, saludos. En Secretaría de Salud, las Siempre camionetas que te lo saluda Hay todos. gente, hay gente. Sí, yo llevo una trayectoria ahí en la Secretaría de Salud de 11 años, pero pues yo estaba frustrado con la idea de, yo había sido técnico en emergencias médicas básico, y a mí me gustaba mucho y yo quería hacer más cosas, no quedarme con lo básico nada más. Y también a ti te lo dije, no sé si te acuerdas. No, yo no me acuerdo. Sí, Dímelo otra vez. Dímelo otra vez. Y le marqué por teléfono. Dímelo Sí, todo y sí, exagera. Le marqué por teléfono. Un saludo a la doctora Daisy, ¿se acuerda de la doctora Daisy? Ella fue parte aguas de poderle yo marcar, porque me dijeron, es que se van a abrir plazas en el C4. ¿Se acuerda del CIAS cuando empezaron? Y dije, ay, güey, y si eso es un despegue tal vez para yo poderme meter más a fondo. Y la doctora Daisy me dijo, mira, ahí te va, te voy a pasar el número del licenciado Carlos Casillas. Márcale, que estás marcando la parte de mí. Y dije, pero ¿para qué, güey? ¿Qué le voy a marcar? ¿Que me dé trabajo? ¿Qué?
Y me acuerdo bien que le dije, oiga, disculpen, pues yo soy tal, me presento y otra con la secretaria de salud así. Y me contestó, claro, mucho gusto. Pues mira, no tengo vacantes ahorita. No me va, o sea, no fui el bateado, sino, no tengo vacantes ahorita. ¿Cómo no me marcaste hace 3 semanas, un mes? Tal vez hubieras quedado. Me dijo, no, otro compañero. Y me quedé agüitadón y así me dijo, y me dijo usted, bien, pero pues va a haber más adelante, no te agüites. Y yo me acuerdo que le dije, yo me acuerdo que le dije, yo un día voy a entrar al CRUM por un mensaje de inbox. Yo un día, ¿cómo ¿no se le dice? Lo decreté. Sí, y le hablé y me dijo, Y al final el mensaje decía, hecho está. no, y Así será. y en vez de recibir, un órale, chido, güey. O, ¿sabes qué? Bien. Recibí un... Además eran las 11:11 cuando me lo Estaba Júpiter alineado con Marte. del diablo, güey. Y me acuerdo que me dijo, adelante. Las puertas del club están bien abiertas para la gente que se sienta preparada. Así es, que se sienta preparada. Y yo dije, cabrón. Dije, no. Ponte a estudiar. Sí, no había otra. Yo estaba por iniciar el tema avanzado. Y ¿De dónde? Acá con DHO, con la escuela que me vio formarme como técnico. Ahora todo tiene sentido. ¿Se acuerdan de la parte negativa de la Ahí vamos a Eres la hijo parte. de del Peñafiel. desafío de esas cosas? Bueno, y luego, ¿qué pasó? Sí, güey, pero no sabía que no te querían, cabrón. Después de recibirlo, Si güey. no me voy a meter a otro lado, dice. Pero bueno, el punto fue que sí empecé a decretar esa parte y hoy me toca compartir, pues agradecerle al jefe que también es una persona que abre. ¿Y cómo entraste todo el CRUM? ¿Hiciste cambio de plaza? Hice un cambio de descripción, solicité, pero esto ya llevaba 2 años y medio. ¿Se acuerda que la plaza que se liberó, que la persona que había renunciado, que el cambio de esto, y nunca se daba? Nunca se daba. Digo también por ahí, Pero algunos es más directivos. fácil estar dentro de la secretaría y cambiarse de descripción. Pues es que Entre comillas, ajá, güey. no es tan Entre comillas, güey. fácil. O sea, por ejemplo, el caso para descansar Diego, a él se le cuadró muy bien porque alguien de CRUM Claudia quería irse al hospital de especialidades a vivir otra dinámica y a mí me urgía traerme a Diego. Y entonces ahí fue como, Buenísimo el Diego. sí, ahí. Y el proceso mío fue similar, pero... Es que sin que nadie se quisiera ir al lugar. Sí, nadie quería. No, y lo que menciona el jefe es bien cierto, porque al final de cuentas te decía la secretaria, pues qué chido, güey, que tu talento se quiere ir al club, güey. Pero yo no le puedo dar esa pauta, güey, sino con un código administrativo, que era con el kilo, güey. Entonces había muchas trabas, muchas, o sea, fueron 2 años y medio, y hasta que un día me dice, digo yo, ante el director de Recursos Humanos, bueno, Carlos Bolaños, que estaba ahí en el hospital, y mi mujer que también, saludos, ex jefe, no, es un director de relaciones laborales, Dani, güey. No, jefe, si está bien, no diga, no haga caso. Pero el punto es de que tuve una cierta ayuda también de él. La verdad es que me apoyó mucho y me dijo, yo no te quiero tener aquí a fuerzas, me decía. Y si te están ofreciendo ya también, qué chido. Si quieres, Pero no te puedo dejar ir si me van a mandar a alguien que no va a entrar a mi rama, porque me lo van a quitar y me lo van a mandar a otro lado porque tiene una rama paramédica y tú eres administrativo. Güey, yo sentí ahí la frustración. Y me acuerdo bien que en marzo, el 1 de marzo, que entra con una seriedad y me dice, pásale por acá, Bimayo. ¿Quién? ¿El Carlos? Carlos Bolaños. Para todo esto él ya tenía hablado con el jefe cierto tema, ya habían tenido una triangulación de cambio de persona. Y me acuerdo bien que entré y dije, para todo esto, con un paréntesis, yo tenía muy mala fama con el premio de enfermería. No me tragaban, güey. De por sí tengo la pinche cara. Todavía tampoco. Todavía. Pero ese ya es un pedo que va a estar ahí, güey. No sé si Con todo respeto. O sea, sí es tuyo, sí. No, güey. Sí. Entonces, pues yo dije, ya, vale madre, güey, me van a cagar por algo que hice mal con ellos. Y pues lamentablemente yo también estaba nuevo en recursos humanos y pues todos se llevaban con las de antaño, amiguita y esto. Y yo nomás a lo que iba, tienes falta, te madre falta, güey. ¿Sabes? Te rogaban, pero tú no. No me rogaban porque No las compas. no voy a entrar en detalles, pero ahí, güey, o sea, no podías hacer eso porque tú ibas a trabajar. Como dijo el jefe, ¿qué tal? Y te estaban observando a ver qué hacías bien y qué hacías mal, güey, para que te metas en pedos, ¿sabes? Entonces me acuerdo bien que me dice, pásale. Dije, güey, ¿qué hice, güey? Me dice,
te quedan 14 días para que me entregues la máquina. Cabrón, no, sí, yo me Y encargaba. pasas por tu finiquito. Ajá, güey. Yo dije, no mames, ¿ahora qué hice, güey? ¿Cuál quieres, la buena o la mala? La buena, me dijo, la mala es que me tienes que entregar toda la información de recursos humanos de tu recurso. Yo tenía a cargo el eventual estatal para incidencias. Me tienes que entregar todo. Sí, pero ¿cuánta gente trabaja en ese hospital que es ese recurso? Es un chingo de gente. Son 2,000 personas. Son 2.200 personas los que trabajan en el hospital de especialidades de niño y no mujer. es poca cosa. Y más del 60% que es eventual estatal. O sea, sé que es contrato. Pues. Entonces yo lidiaba mucho con esas personas. Afortunadamente aprendí mucho, bastante ahí en recursos humanos. Y también ahí fue cuando me dijo el jefe, me tienes que entregar tu Hoy ya es un información". problema ese, güey. Ya sepas muchos. Saber demasiado ya es un problema. Pero bueno, el punto es de que me dice, me entregas la máquina, me tienes que entregar el inventario del 2024 y 2025. Bien, tú lo tienes que entregar. De esa máquina, y dije, pues ¿qué hice? La buena, ¿cuál es? Pues que ya se logró tu cambio de descripción. Y que te vas ¡Ay, les dejo todo! y me dijo, te vas a partir del 16 de marzo del ¿Y esa rosa? 2023. ¿Y esa rosa? Y sentí la pila. El aroma de la vela. El aroma de la vela de... Volteé a ver el reloj. Oh, Sí, la vela de la abundancia. Y las campanas de cuando van a dar, dije, "Y". Me dice, te vas al centro regulador de urgencias médicas, pero te tienes que poner bien de acuerdo ahí porque pues tu código y la chingada". Oye, ¿cómo te cae a ti que entre alguien que tiene ganas de entrar, güey? No, pues Que no viene a juego, güey. Que no, que dice yo la quiero. gran, eso, es que eso te digo, o sea, los desafíos al final del día son positivos. No hay nadie en el CRUM que no quiera ser el CRUM. O sea, incluso, a ver, hay diferencias como en todo. O sea, Sí, claro. no podemos caernos bien todos, no tenemos cosas en común todos. Lo único que tenemos en común es que trabajamos para el mismo fin. Entonces, las diferencias de personalidad, de educación, de valores, de todo, pues hacen grandes diferencias que no implica que tengamos afinidad en todo. Pero lo único que sí son afines, todos, me incluyo, todos, todos quieren estar. Sí, está bien Entonces, Y eso creo que facilita mucho la Muchos, Está bien chido. muchos que no están en el grupo. Y hablamos hasta de nivel nacional, o sea, lo Sí, vemos en sí, ciudades, de cuando se hizo la convocatoria, de cuántos vinieron de otros estados. No, y hasta la fecha, No, ¿cuántos hasta la conocidos fecha. tenemos que... 100%. No, a ver, la realidad hoy como- que no, que muchos no creen, que no pueden creer, o que no, o sea, porque no conocen eso. Por ejemplo, hoy tenemos solicitudes para rotar de universidades de Ecuador, de Perú, de Colombia, Qué chido. de México, Es que se hace medicina. de los hospitalaria programas más importantes de entrenamiento del país. Y eso, al final de día, yo también vivo eternamente agradecido por la confianza que han tenido con nosotros. O sea, el caso de CIME, el caso de PIDEME, el caso de HO, el caso de la Universidad Autónoma de Querétaro, el caso de la Universidad Tecnológica de Aguascalientes, UNADEM, el caso de la Universidad de Chiapas. Ahí vamos. Saludos a la banda de Chiapas, la Cayetano Rubio, etcétera, ¿no? Y todos estos a los residentes de urgencias que rotan también con nosotros. Qué Entonces, chingón eso, güey. entonces cambia el paradigma, cabrón. eso hace que se vuelva atractivo porque pues todo es apuntalar, enriquecer, todo suma. Entonces, al final del día el desafío es controlar eso, ¿no? Y parte del desafío es vivir eternamente agradecido y siempre es, y lo digo abiertamente, o sea, a Daniel en su momento cuando él decidió dejar el CRUM para formar un proyecto, yo lo que le dije, y aquí está el testigo, le dije, si es para crecer, yo soy el primero que te da la patada en el culo, perdón, así se lo dije, a Vicente lo mismo. Y de otra manera, cuando han tocado las puertas, como la tocó Jaime en algún momento y platicamos y fue adelante, claro que sí hay que echarle ganas y nos ha compartido un montón de cosas. A ver, todos los paramédicos de vuelo que tiene el club fueron formados en PIDE, hasta la generación anterior de hecho, ¿no? Pero, porque él era el único que tenía el programa, un gran programa. Que al día de hoy pues es una garantía con lo que tenemos hoy, la garantía que tenemos con los muchachos de HO, con los muchachos que tenemos de CIME, que hoy hay una sucursal, por decirlo de alguna manera, un área de ser una sede, un capítulo en Querétaro, lo cual está bien padre, que aquí lo del fondo no es eso, sino
el potencializador que ha sido el club. Que sea parte del cambio. Pero ¿qué han sido ustedes? Porque al final del día todos los que participan ahí, todos los paramédicos. Porque hoy tenemos 11 personas del club, o sea, 11 paramédicos que son docentes en la Universidad Autónoma de Querétaro, en la Facultad de Medicina. O sea, yo sé que les va a romper a muchos así el paradigma y les va a golpear en la cabeza. Sí, hay paramédicos siendo docentes en la Facultad de Medicina. Qué chido. Y saludos a la banda del CRUM que son docentes ahí. Sí, entonces, Yo tengo una pregunta que me hicieron que te dijera. Yo veo en redes sociales, en los comentarios, no, que el Club de Querétaro es el mejor sistema de urgencias del país. Eso dice la gente por lo que hacen los chavos, todo. Que tú como director, hubo un chavo que se me acercó que me dijo que en su sistema, en su CRUM, porque si es un CRUM, que el nuevo director quiere hacer lo que hacen en Querétaro, o sea, hacer esas intervenciones en pro del beneficio del paciente, pero que no sabe cómo. Me dijo, ¿quién nos puede meter? Dije, Charlie, ¿tú qué le dirías a esos médicos, a esos directores de otros CRUMs que piensan en hacer su sistema, que quieren hacer lo que hace Querétaro? ¿Tú qué les dirías? ¿Cuál sería el camino? ¿Cuáles serían esos pasos? número uno, conocer dónde estás parado. O sea, cuáles son las necesidades claras. O sea, tienes que hacer un diagnóstico de salud, un diagnóstico situacional del lugar donde estés. No es lo mismo Querétaro, no es lo mismo que Aguascalientes, no es lo mismo que Nuevo León, no es lo mismo que Chiapas, no es lo mismo que Puebla, no es lo mismo que Ciudad de México. Son universos diferentes. De todo tipo. O sea, incluso hasta el desarrollo económico tienes que entender cómo funciona, ¿no? Tienes que ser aliados. Tienes que aliar. Tú no puedes llegar a decir parto el queso porque yo soy el queso. O sea, no. O sea, tu aliado sí es bomberos, tu aliado sí es protección civil, tu aliado sí es la Cruz Roja, tu aliado sí es los grupos voluntarios. Una admisión hospitalaria, por supuesto. Los hospitales son tus aliados, todos son tus aliados. Y tienes que buscar ese espacio. Después, la credibilidad solo se demuestra, no se puede decir, o sea, se tiene que demostrar. Y entonces la única forma de demostrarlo es que tienes una estructura, aunque sea así de chiquita, pero una estructura de chiquita. Y lo siguiente es tener objetivos cortos que sean alcanzables. Porque si lo primero que quieres hacer es llegar y decir, quiero tener 400 ambulancias con tanto equipo, con 5 helicópteros, con tal, a ver, de entrada no te alcanza. No te alcanza a ti, no le alcanza al Estado, no le alcanza a salud, no le alcanza. Ahora, lo siguiente que tienes que ser muy consciente es, dentro del sector salud, no eres prioritario. ¿Por qué? Y no porque no sea prioritario. Yo sé que el romanticismo del paramédico te va a decir, claro, si aquí se salvan vidas, y entonces yo de RCP y tal. Somos el primer eslabón. Somos el primer eslabón, pero te voy a poner cuando te sientas en la mesa de los pesos y en la mesa de los proyectos. Compites contra oncología, contra gineco-obstetricia, contra trauma, contra Urgencias, osteosíntesis, contra nivel de atención. Y entonces te das cuenta que todos son prioridad, que al que quites, matas. Órale, qué fuerte. ¿No? Entonces, yo lo que les diría es, sí hay que tener un proyecto completo, pero ese proyecto tiene que estar dividido en módulos. Y eso no lo inventé yo se lo aprendí y le saludo al doctor Varela. Él me decía, hay que tener proyectitos. No es casualidad que el SUMA de Puebla se convirtió en lo que es ese bastión importante, que además es un referente también muy importante. Entonces, algo que yo recuerdo claramente de las primeras reuniones que tuve con el doctor Varela es proyectos chiquitos listos para poder ejecutar, que aporten y que sumen a tu operación. Oye, que hoy se dio la venia para una unidad pediátrica, bueno, aquí está el proyecto de la unidad pediátrica. Oye, que quiero un equipo de intervención en crisis, el Psycho Squad, aquí está el proyecto del Psycho Squad. Oye, pero es que mi proyecto es de 500 millones de pesos porque me implica, no, a ver, eso tiene un ladrillo. O sea, nadie construye una casa con un paquete completo, no se vende en Walmart, no en México. Entonces, tienes que ir ladrillo por ladrillo, ¿no? Y entonces tiene que haber ese proceso de apuntalar y ir creciendo y tener datos, porque entonces tienes que demostrar por qué necesitas, por qué y cómo lo vas a explotar, qué impacto va a tener, qué alcance va a llegar a tener. O sea, todo eso te sirve. Para eso te sirve tu diagnóstico situacional, tu diagnóstico de salud,
tus indicadores, los indicadores de salud pública. Más que comprar una ambulancia y lucecitas y decir, compramos 10 ambulancias más. O sea, es un Sí, proceso. claro. Hoy en día alguien me dice, voy a dar solución a esto, voy a comprar 3 ambulancias, o 4 ambulancias, o 5 ambulancias. Está bien, dale. Yo creo que si no sabes para qué las quieres, cómo las vas a usar y a dónde tienen que ir y cuál es el objetivo que van a cumplir, no te van a servir. Hoy en Querétaro, si me preguntan a mí, una ambulancia de urgencias básicas en el servicio público no es suficiente. Porque lo que va a implicar es que va a estar obligada a trasladar todo el paciente cuando tenemos una dinámica de ser resolutivos en la calle y que eso va más allá de solo no llevar al paciente al hospital. O sea, tiene que ver con un tema de economía, con un impacto social, con un montón de cosas. ¿Cuánto le cuesta al hospital recibir ese que bien tú pudiste haber tratado? Claro, y que va a estar 8 horas, o sea, imagínate el impacto social de que un paciente va a estar 8 horas sentado en una silla esperando curaciones porque pues tú tienes la duda diagnóstica cuando pudiste haber llegado a hacer un ultrasonido óseo. Y también aparte, por ejemplo, la alta incidencia de que el paramédico se va adentrando y conoce su sociedad, conoce su estado y las altas tasas de incidencia de las patologías que hay, que ya sabes, ¿no? O sea, diabetes, hipertensión, respiratorios, problemas renales, que es una alta tasa. Si bien lo dijo ahorita el jefe, no Querétaro no es lo mismo que Nuevo León y así, pero si bien coincidimos en muchas patologías en cuanto a urgencias, se refieren en todos los estados. El problema es que esa falta de recursos. Yo se lo platicaba la vez pasada y mis compañeros de la universidad me decían que pues para ellos un ketorolaco es meterse en problemas con una dirección médica porque no están autorizados para poder pasarlo así. Entonces yo en una tarea anterior que tuvimos me dijeron, oye, ¿tú te regulas con un médico? Y le digo, sí, siempre, aunque tenga que pasar un ketorolaco así. Es que aquí nosotros no tenemos médicos reguladores y pues no lo hacemos por miedo legal. Y dije, a ver, pero o sea, ustedes no tienen a alguien conocido que le puedan marcar, que tenga una cédula y que le digan, tiene un paciente así para poderlo pasar. Es que el problema es de que aquí no apoyan mucho esa parte. Mira, primero hay que apuntalar es médico regulador solo es uno. O sea, la figura legal solo es una. Y es la que, o sea, El responsable es legal. el que existe para el Centro Regulador de Urgencias Médicas. Okay. O sea, cuando tú escuchas que tal empresa tiene a su médico, no es un médico regulador, el médico regulador es el que pertenece al club. La regulación médica tiene un concepto muy claro y otra cosa es la dirección médica. Y la parte de la dirección médica es la parte asistencial y de ampliación de las capacidades del servicio que tú das de urgencia fuera. Entonces, digo, podría explicarlo como más profundamente, pero para no andar tanto eso. Es esta guía que tiene el residente o la guía que tiene el médico interno de pregrado, o sea, para que se compare más o menos, de un adscrito. Y es, este paciente, a ver, dime tú cuál es tu cuadro clínico, no, pues, ¿cuáles son los diferenciales? Pues este y este. Ok, ¿qué tratamiento sugieres? Pero ya te diste cuenta que esto y esto no coincide con, no, pues entonces vamos a guiarnos por esto y esta es nuestra línea. Sí. Ese médico está asumiendo la responsabilidad de lo que tú vas a hacer, te va a dar indicaciones. ¿Qué hiciste? Evidentemente el residente y el médico interno pregrado no tiene las capacidades técnicas ni cognitivas todavía, las está aprendiendo, pero ya tiene una indicación del médico y eso lo hace aprender. ¿Qué pasa traspalado al hospital? Tienes esas mismas indicaciones donde te amplían, donde tú tienes que desarrollar por un entrenamiento las habilidades y destrezas y el conocimiento para llegar a ese punto. El médico a su vez tiene que tener la capacidad de detectar que no tienes esas capacidades para que no te deje hacerlo. Sí. O que te amplíe las capacidades y decirte por qué lo tienes que hacer. Entonces ahí es cuando yo me refiero al concepto de dirección médica. Ya. Es para que vayas guiado. Y esto me va a llevar hasta otro pensamiento personal de por qué debería de haber 2 niveles nada más de entrenamiento en el paramédico hoy en día. Y uno tiene que ver con la parte técnica y otro tiene que ver con la parte gerencial y cómo se unen una y otra. Y esa parte eso es a título personal, completamente una idea loca que yo tengo probablemente, pero para mí tiene sentido. Si seguimos formando TUMS, TAMS, TEMS, todos son así como un enjambre de gente sin sentido, sin propósito, sin nada, solo formamos. Y entonces no se logra el estándar. Pero si empezamos por el estándar de cuál va a ser tu nivel de atención, o sea, tu nivel de entrenamiento, tiene que tener un propósito. Entonces, tú vas a ser un técnico superior universitario, eso es lo que yo pienso, que debe existir normativamente estos dos
un técnico superior universitario que sea en la parte técnica operativa y el licenciado en atención médica prehospitalaria que además de tener estas capacidades tenga habilidades gerenciales y administrativas. Y no me refiero a las habilidades gerenciales de dirigir todo, sino que Administrativas. de investigación, porque no existe eso aquí en México. Ya. O sea, entonces, ¿quién genera el conocimiento? ¿Quién genera la estadística? ¿Quién genera las guías? ¿Quién genera las estructuras? ¿Quién genera...? Eso es lo que... o sea, el paramédico en vez de estarse preocupando por si va a poner manitol al paciente con edema cerebral y discutir por eso en Facebook, mejor que se preocupe por cómo generar los indicadores propios del hospital para que entonces tengamos una numérica clara, estandarizada, de llevar, y eso nos va a llevar a cuál es el programa de entrenamiento estandarizado. O sea, lo mínimo indispensable que debe tener un técnico superior universitario es esto, ¿no? Y esto es un Porque valor. también entre T se usa y Tutti Frutti. Claro, sí, pero como No, en las en todos facultades de lados. medicina. Estandarizar todo bien. Sí, a ver, no- Estas no- son tus competencias, estas son las otras, por estos fines, por esto, lo otro, ¿no? O sea, por eso, por ejemplo, el examen nacional de residencias médicas se convierte como en ese evaluador de universidades, ¿no? O sea, a ver, pues sí. Un buen filtro. Si 10, no es casualidad que 10 entrando entre los mejores puntajes de esta universidad, pues algo está pasando en esa universidad. Mira, es que su programa está, ok. Oye, pero también coincide que no solo en cirugía, que también pegan en el top 10, al menos 3 o 4, también en medicina interna. Oye, pues también le entran también en urgencias, también en anestesia. Entonces se vuelve coincidente y cuando haces una promediación, dices, güey, el 30% de los que están en una residencia médica son de esta universidad. Claro, hay que apuntar a lo que están haciendo bien. No inventes un libro nuevo, ya están ahí, ellos están haciendo algo bien. Replica las cosas que hacen bien y vas a ver que va a haber crecimiento. Y eso nos va a repercutir en mejores salarios, en mejores condiciones laborales, porque refuerzas al gremio, ¿no? Lo haces más fuerte. Pues bueno, ya lo vieron, no solo se trata de ver la foto del helicóptero, la intubación, todo eso es un trasfondo, hay más que solo atender para que haya botiquines, ambulancias, la EPA 15, capnógrafos, todo lo que se hace, pues hay una gestión, hay muchísima gente la otra parte del trabajo, ¿no? de tu equipo. A mí me da mucho gusto también ver cómo crece el CRUM, llegas y ya hay más gente administrativa, mucho más control. Sí. O sea, podríamos quedarnos 3 días platicando de cómo empezamos y cómo vamos, ¿no? Pero Charlie, ya para concluir, ¿qué mensaje les das tú siendo la cara administrativa del CRUM hacia la gente que tiene esa prospección y más esos paramédicos que anhelan que en su ciudad haya algo así? Bueno, hay un montón de cosas, ¿no? Podemos hacer un tratado de eso, pero se resume a lo siguiente y o sea, me voy a remontar a la primera plática que tuvimos empezando de la teoría del estaría bien chingón. No esperes resultados diferentes si siempre haces lo mismo. Tienes que hacer algo diferente, tienes que salirte del local. O sea, si tú te subes a la ambulancia, cubres tus 8 horas, tus 12 horas, tus 24 horas y te bajas y no haces algo extraordinario, no va a crecer. O sea, se vuelve una rutina, es un ciclo, y ese ciclo se cansa y, o sea, no eres un hámster, ¿sabes? Y hasta el hámster se baja del ciclo. Entonces, yo creo que sí, hay que hacer algo extraordinario. Cuando no llegas, yo les ponía el ejemplo en Suecia a los colaboradores con los que le decía, a ver, tú puedes ver esto, ahora lo tienes aquí en las manos. Aquí no están los 300 paramédicos de Estocolmo, aquí hay 5 que hicieron las cosas diferentes, ¿no? Pero ves este sistema es porque esos 5 más otros 5 más otros 5 hicieron algo diferente, fuera de su chamba, y aportaron. Y entonces hoy tienen ese bastión que empezaron a hacer hace 60 años, o 100 o 200 años. Hoy, por ejemplo, yo escucho esas conversaciones donde, esa locura de creer que podemos tener un sistema franco-alemán y en Jalisco están locos por hacer eso. Perdón, se empezó en una guerra, arrastrando gente, ¿no? Hace mucho antes de, perdón que les rompa esta ilusión, pero antes de Henry Dunant, 100 años antes. Hoy el sistema del SAMU de Francia medicalizado, pues no es una casualidad hace 10 años. Este SAMU trae
una historia de Napoleón, ¿no? Napoleónica. Entonces, hoy tiene una importancia el que haya un anestesiólogo, que haya un cardiólogo intervencionista dentro, que haya médicos urgenciólogos, que haya cirujanos dentro, porque hoy es un centro de trabajo que cumple con las necesidades y capacidades que requiere ese profesional de la salud de regreso, no solo lo que le aporta a la institución, sino también que él de regreso tenga. Entonces, lo hablamos, o sea, ¿cómo puedes tener un cardiólogo intervencionista en el CRUM si le vas a pagar 20,000 pesos, si esos 20,000 pesos en 15 minutos se los va a ganar en Una la consulta. privada? ¿No? ¿Por qué? Pues porque lo que él invirtió en su formación, en sus habilidades, en desarrollar sus destrezas, no fue, además de dinero, fueron al menos casi 16, 15 años, ¿no? Entonces, de su vida, ajá, y que fueron no productivos, ¿no? Porque una beca de un residente, honestamente, es muy limitada. Y de un médico privado, pues es significativa nada más, ¿no? Que no significa nada. Entonces, la realidad es que a eso va. Entonces, tú como paramédico, hoy los veo, oye, es que, a ver, te lo digo honestamente, no es, o sea, lo digo con todo respeto, pero honestamente es la realidad, es, tú llegas, a mí, porque conmigo llegan muchos de, oye, yo quiero trabajar en CRUM porque ustedes ganan tanto dinero, ¿y cuál es tu formación? Ah, no, pues es que hice el curso en 4 semanas o 8 semanas con tal empresa y pues ya estoy listo. ¿Cuándo empiezo? ¿Dónde recojo mi Entonces yo lo que hago, fuera de romperles las ilusiones, te invito a que cubras una guardia completa para que veas la distancia que hay entre tu entrenamiento y el entrenamiento que hay en un paramédico Que está trabajando. que está trabajando aquí. Qué chido. Para que eso te abra un panorama claro de dónde estás parado tú, y no porque haya diferencia, sino porque tienes que acortar la diferencia. Probablemente te subas de un jalón acá, yo lo dudo mucho, pero todo es posible. Entonces, yo no, conmigo no hay un no por delante, o sea, es pruébalo, vele, date cuenta, y el 100% de los que han probado este asunto, que se les invita a una guardia de 12 horas, a la cuarta hora se baja. Y se dan cuenta que más. O sea, les puedo poner ahorita unos audios, una secuencia de audios que me mandó el papá de una niña que tiene a su hija en formación en un curso básico de una agrupación. Y me decía, no, es que tú que me sugieres, ya quiero entrar, no he terminado, pero ya quiero que vaya al avanzado porque quiere estudiar medicina. Entonces, a ver, de entrada, la formación de paramédico no es el apuntalamiento para entrar a medicina. Son dos cosas bien diferentes. Y que se ven muy seguido. Muy lejanas de otras, es decir, o sea, probablemente pones en juego tu vocación, pones ahí como ver si te late, como estar en esta parte de Tocar al paciente. tocar al paciente y de vivir en el momento, porque al final del día estás en el peor momento de una persona, ¿no? Entonces, si tienes el temple para poder estar en esos momentos, tu físico y psicológico está ahí, ¿no? Entonces, cuando va y se evalúa en un centro de entrenamiento con otra perspectiva de conocimiento, con otro tipo de manera de enseñar, con otro nivel diferente, con una exigencia diferente, me regresa la llamada, me regresa los audios del papá y me dice, oye, pues lamentablemente ya hizo los exámenes acá como de diagnóstico, y pues lo que ella aprendió de lo básico lo sabe muy bien, pero es muy, muy básico. Entonces, pues no, la decisión de ella, que a mí me parece una decisión súper honesta, o sea, yo solo de saber que esa niña tomó esa decisión, quisiera tenerlo como. Es, no, papá, yo no quiero seguir donde estoy entrenando, quiero tomar otra vez el básico en un centro de entrenamiento donde sí me exijan tales cosas, porque también voy a ser el avanzado, porque voy a hacer cuidados críticos y porque después voy a estudiar medicina. Entonces, y es una niña de 17 años. Que se dio cuenta, o sea, que se da cuenta. Claro. No, y qué bueno que se dé cuenta a los 16 años, Sí, no a los sí, 26 A años. los 45. Bueno, a ver, Matías, ahora que tienes esta perspectiva ya para cerrar, esta perspectiva de Charlie, de conocerlo, pues mucha gente del club somos cuates desde que eras paramédico, etcétera, ahora como director, o sea, con todos los que te llevas del club, tú esta perspectiva de Charlie, ¿cómo te hace sentir ahora que tienes a tu jefe? ¿De dónde viene? ¿Cómo lo ves? Pues creo que, bueno, como paramédico operativo, tienes que entender las áreas, ¿no? A mí mi chamba es andar en la ambulancia, creo que la chamba de Charlie, de Alex, de los administradores, es que nosotros podamos salir a la ambulancia, ¿no? Que tengamos una ambulancia funcional, que tengamos el equipo, que tengamos combustible, que tengamos uniformes,
que tengamos un CIAS, que tengamos una base, que tengamos un lugar, que tengamos los diferentes recursos que nos llegan. Creo que, cada quien zapato a su zapatero, ¿no? A mí me pones en una oficina. Zapatero a su zapato. Es al revés, güey. Cada quien su área. Yo me pones en una oficina no sé, a checar ciertas cosas administrativas, yo no lo puedo hacer, ¿no? Y creo que al revés, creo que si pones a alguien de la administración en una ambulancia, pues tampoco no vas a saber salvarle la vida a alguien, ¿no? Creo que hay que respetar, siempre hemos sido respetuosos, y hay que entender, hay que ser flexibles. Creo que muchas veces no se puede, pero creo que se puede trabajar mucho para lograrlo, ¿no? Creo que si cada quien hace su tarea, su chamba, va a funcionar esto a proactivo del paciente, ¿no? Va a salir bien. Muchos no pensamos, no sé, los puestos del mantenimiento de las ambulancias, de los insumos, pero siempre traemos la ambulancia retacada de insumos, siempre traemos el tanque lleno. Y eso, días buenos, días malos siempre va a haber, y peores yo creo que también, ¿no? Siempre pensamos, no, la peor guardia del mundo, y dentro de 2 meses te sorprende otra guardia. Y otra que por ejemplo ahí le complemento él, es que si no lo hay, lo resuelven, y se ha visto. O sea, se sigue viendo, y con el hecho de oye, ahí tienes a Jaguar, ¿no? Ahí lo tienes, oye, esta unidad ya, agarra esa, al otro. Ahorita yo a ver cómo nos arreglamos, bájame esa escuadra, pero ahora sube de aquí, esa unidad tiene tal, a tal hora va a caer combustible, pónganse tú, o sea, toda una coordinación en la que sí, a final de cuentas, pues, lo que dice Mateo, o sea, sí. Es complementario. Siempre, 100%, y que a final de cuentas ahorita ya con la perspectiva que tenemos del jefe ahorita sí, de todo, que como bien, pues obviamente sí es decir que tenemos un jefe que tiene empatía por lo que hacemos y por donde trabajamos. Y que No puede haber una buena atención médica si no hay una buena administración. 100%. Y un buen 100%. y fuera de todo, pues tenemos un buen líder. O sea, porque sabemos lo que es un jefe y lo que es un líder. Pero tenemos un buen líder hoy en día que a final de cuentas. Entiendan, No, y el apoyo, ¿no? que te apoyen, que no te sientas Yo solo. siempre he dicho eso desde antes de entrar al club. Muchas veces nos daba miedo hablarle al médico regulador y, oye, porque te va a cagar, porque te va a decir, porque te va a preguntar y te daba miedo. Un saludo a los 5 Yo me acuerdo mucho salir en la ambulancia y pásale datos al doc. No, se los tuvo. Si no los quieres pasar, se los tuvo. Y creo que hoy en día da mucha confianza echarles un telefonazo siempre, platicarles la situación y que él te guíe, que te diga cuál es la mejor solución, cuál es el mejor tratamiento, y el hecho de pues que todos los panoramas son diferentes, todos los pacientes cambian, todas las situaciones cambian, la distancia, el clima, la lesión, la enfermedad del paciente cambia mucho, ¿no? Los recursos. Un día y al otro no hay. Nos ha tocado que el médico te diga, a ver, güey, yo estoy para apoyarte, no para perjudicarte, ¿no? Entonces, platícame la situación real, qué es lo que está sucediendo, qué te preocupa, qué es lo que está pasando para resolver esa situación. Y esos retos que ellos mismos te hacen, porque también te toca la llamada de hígado así, y la neta llevamos 5 intentos de acceso venoso y no, ya lo hicimos en el PIC y nada. Dime el procedimiento del taladro intraóseo y no, pues doc, hay que buscar el trocar idóneo para la parte ósea, se hace la perforación, ya tienes el equipo preparado, así como lo estás platicando, así lo haces. Ya me lo dijiste bien, ahora tienes en tus manos el hacerlo. Y así me tocó a mí, por ejemplo. Entonces, ese respaldo de decir, me toca a mí darla. Y así se hizo la primera intubación, y así se hizo Sí. la primera clínico, y así se hizo la primera intraóseo, y así se hizo el primer la toracotomía simple, y así se puso la sangre, y así haciendo cosas El primer vuelo extraordinarias. ya bien formado, El primer como equipo, vuelo, uno rebanado de mano. Entonces, todo va de la mano. Todo va de la mano. O sea, no puede haber buena atención sin una buena administración. Pues bueno, chicos, ya lo vieron. Hoy tuvimos un súper invitado para toda la gente que veía el crew. Pues bueno, aquí viene una
una pieza clave con todas las otras piezas que hacen el engrane. Y pues Charlie, muchas gracias por venir. Muchas gracias. Gracias, Hemos jefe. anhelado, estamos muy emocionados. Y pues listo, chicos, compartan, síganos en YouTube. Hasta pronto. Hasta luego. Bye.